Muy buenos días, estamos con gusto saludándolo este lunes a través de las frecuencias universitarias de Radio Universidad por el 105.3 de frecuencia modulada y el 1310 de AM. En este su programa Los Fundadores, un programa creado con motivo del 60º aniversario de la Universidad Autónoma de Chihuahua para recoger el testimonio de hombres y mujeres que han forjado a nuestra gran institución. Transmitimos desde el Centro Cultural Universitario Quinta Gameros, este recinto histórico que pues continúa de alguna manera escribiendo la historia de nuestra universidad. Esta mañana se encuentra con nosotros el doctor Tucha Lepgué Kellen, catedrático e investigador de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, quien, nos acompaña esta mañana para compartirnos estas historias y este testimonio de vida universitaria. Muy buenos días, maestro. Muy buenos días, licenciado. Me es grato de venir aquí esta mañana, saludar a los compañeros de la universidad, a la comunidad chihuahuense y a todos los demás que están alrededor de aquí con nosotros esta mañana, para compartir con ustedes mis experiencias como docente aquí en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Maestro, ¿cómo es que establece el contacto usted con la institución? ¿Cómo es que llega a hacer toda una vida? Porque realmente pues hoy después de 32 años, estábamos comentando hace un momento, el 1 de julio de 1982 usted llega aquí a Chihuahua y a la universidad. Sí, efectivamente. Recordando en aquellos tiempos, yo estaba estudiando en la Universidad Estatal de Nuevo México, Las Cruces, Nuevo México, y en 81 hice contacto con el doctor Gutiérrez, que era entonces el director de la facultad. Y nos hicimos amigos y estábamos viviendo en el campus de los casados, ¿no? Ahí en la universidad, porque ahí en las universidades americanas hay secciones de internados y pues hay de diferentes tipos, y hay una sección de los casados nada más, que tienen hijos, ¿verdad? Y ahí donde nos hicimos contacto y nos hicimos amigos, y entre las pláticas pues él se dio cuenta de lo que estaba estudiando, y en aquel tiempo estaba terminando mi maestría. Iba a terminar justamente en 82, el semestre, en mayo de 82. Entonces me preguntó que si me gustaría venir a trabajar aquí en la Facultad de Zootecnia en aquel tiempo. Y pues me llegó de sorpresa, ¿no? Porque yo no sabía nada de español, no hablaba nada de español. Entonces me dijo, pues allá lo aprendes. Y le dije, ¿de verdad? Sí, y así bromeando, ¿verdad? Entonces pasó el semestre de 81. En diciembre de 81 me invitó que viniera aquí a ver la facultad, a visitarlo, y me iba a llevar ahí para ver las instalaciones y etcétera. Entonces, efectivamente me vine de vacaciones por una semana a Chihuahua con mi familia, y venimos y fuimos allá a la facultad y pasé el tiempo con él en su casa. Vimos Chihuahua y después de eso fue un papeleo y aquí allá, y me vine en 82, y el 1 de julio empecé a trabajar aquí en la universidad directamente, de 82. Y aquí en unos 3 días más voy a cumplir esos 32 años. En Chihuahua. En Chihuahua, sí. ¿Y cuáles eran los planes de Tucha Lepgué, maestro? ¿Cuáles eran tus planes? ¿Cuál era tu visión antes de esa invitación del maestro Gutiérrez Alderete? Mi visión era ser, docente en una universidad.
no me importaba dónde exactamente. Y se salió esa oportunidad de venir a México. Pero pues ese plan de ser docente era en la Unión Americana, no aquí en México. Pero cuando salió la oportunidad, entonces yo me hice una pregunta: ¿qué tan difícil podría ser el español? Sí, que sí están ofreciendo esa oportunidad de venir a ser docente como yo quería, ¿verdad? Y aparte yo tenía planes para escribir el libro, sin embargo no sé en qué idioma. Sí, entonces, porque un día platicamos con uno de mis amigos y efectivamente le decía que yo sí voy a escribir el libro, ¿no? Bueno, pues no sabía de qué. Entonces, y salió la oportunidad de venir a México y me salió el dilema, ¿verdad?, de que no hablo español, pero sí hablo francés, ¿no? Manejo muy bien el inglés. Entonces dije, bueno, ¿qué tan difícil puede ser el español? Y simplemente eso fue, voy a venir, ya está, y aquí estoy. Lo comentabas en el evento de los escritores, de los autores, Sí. Una celebración que tuvimos hace unas semanas en la universidad. Comentabas precisamente ese reto que tuviste, maestro, para manejar el idioma. Sí. Es una historia muy interesante que nosotros lo tenemos grabado en video, pero sí nos gustaría que nos comentaras un poquito sobre esa experiencia que tú expresabas en ese discurso. El reto de los idiomas es como cualquier actividad que uno se hace, uno se planea para poder hacerlo. Y además tiene que tener una apertura para poder asimilar el idioma. En mi caso, pues el francés, bueno, yo nací con un idioma totalmente diferente, que se conoce como nancéré, y es un idioma que se habla de una manera muy regional allá en mi país, ¿no? Y yo crecí con eso hasta los 5 o 6 años, donde ingresé a la primaria, y estudiamos en el sistema francés, y pues todo en francés, ¿verdad? Es equivalente aquí como llevar un tarumar a una escuela, ¿sí?, en español, ¿no? Igualito. Entonces, así empecé con el francés, aprendí, o sea, fui a la escuela, todo fue en el francés, hasta cuando terminé mi prepa, sí, hasta los 18 años, ¿no? Y ya después me vine directamente a los Estados Unidos, aquí para estudiar mi carrera, que es manejo de pastizales. Pero antes de llegar a Las Cruces, fui a la Universidad Georgetown de Washington para estudiar inglés en 2 meses. Eran cursos intensivos, ¿no? Pero en 2 meses me preparé para poder venir a estudiar directamente la licenciatura en manejo de pastizales en Las Cruces. Y ya después me quedé ahí 2 años más para hacer la maestría. Y ya cuando terminé la maestría, entonces me dijo que me invitó Gutiérrez de venir a Chihuahua. Entonces, ¿qué hago? ¿De dónde aprende el español? Y como dijo, ya lo aprendes. Bueno. Entonces me vine y yo nunca fui a una escuela de español. Nada más lo aprendí con la gente de zootecnia. Nada más para que lo entiendan. Fíjate, qué interesante experiencia de vida, maestro, y sobre todo, oye, siempre con el reto de aprender el idioma inglés en 2 meses y el reto de venir a México con un idioma totalmente distinto, que la verdad es que los que hemos tenido la experiencia, maestro, estar en un país extranjero y no hablar el idioma, es algo... Para mí siempre mi filosofía es de que si llega a un lugar y si vas a estar ahí un tiempo, la primera
cosa que uno tiene que hacer es de tratar de comunicarse con la persona que vive en ese lugar en su idioma. Y para mí es la base que me permitió de llegar a entablar relaciones con la gente del lugar. Porque los idiomas son barreras. Sin embargo, uno puede romper esas barreras y llegar a la gente. Esa es la filosofía mía y todavía me sigue funcionando. Claro. Sí, entonces los idiomas no son problemas. ¿Sí? Sí, es cuestión de que uno acepte de asimilarla y es todo. ¿Sí? Obviamente dicen que hay gente que tiene más facilidades, ¿no? Sin embargo, yo creo que todos tenemos la capacidad de aprender cualquier idioma si es que lo propongamos. Claro. Sí. Maestro, y luego nos vamos al otro extremo, aprender el idioma y luego publicar documentos. Incursionaste en estos años que has estado, bueno, ya tenías un antecedente, ¿no?, de una publicación del Gran Cañón, una investigación en un documento, pero ¿cómo es que comienzas a publicar en este caso, ya de acuerdo a tus investigaciones y los trabajos con otros académicos de la facultad? Sí. ¿Cómo es que empiezas a incursionar en lo que es la publicación? La edición, ¿verdad? La publicación. Bueno, como acaba de decir hace rato, que mi interés era producir algo, una obra, ¿no? Y el campo que manejo es algo técnico. Entonces no se requiere de mucho idioma, manejo del lenguaje para poder escribirlo. Sin embargo, el primer libro que escribí, pues sí se requiere algo, se tiene que dejar algo para que el alumno entienda, ¿no? Y aquí esa chava presente, él fue el primero que me entrevistó sobre ese libro que salió, ¿no? El primer libro que es la primera edición de Gramínea de Chihuahua, que salió en 86. Sí, y le agradezco aquí a Chava presente por ofrecerme esa entrevista y para hacer público ese libro a la comunidad de Chihuahua. Es un documento técnico y sigue siendo técnico. Sin embargo, se tiene que escribir de tal manera que los alumnos pueden llegar a entender. Y sí es cierto, o sea, sí ha habido gente que leyeron el libro y le hicieron correcciones aquí y allá. Sin embargo, el 99% del contenido fue producción mía, ¿no? Entonces, de cómo llegué a escribirlo, pues yo no lo sé. ¿Sí? O sea, simplemente se dieron las cosas y yo me puse a escribir y como manejo el francés. Español y francés son muy similares. Entonces, al principio sí escribía palabras en francés y acá, y alguna gente sí no, así no se dice eso en español, así se dice, pues significa la misma cosa, ¿no? Entonces, con eso llegamos a formar este libro, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya después de esa primera producción, pues el resto ya llegó solito. De tu experiencia como docente, maestro, alguna anécdota que nos platiques, alguna vivencia con tantas generaciones, porque vienes y te incorporas como docente a la universidad, ¿cuántas generaciones, maestro, han pasado? Pues ya pasaron, por lo menos si contamos, sí voy a cumplir 32 años y hay 2 graduaciones por semestre. 64, sí, y la generación de ecología que acaban de generar en 93, pues ya llevamos ya casi 37 de esa, ¿cómo se llama? De esa carrera de ecología que se... 37 años de la carrera. No, 36 generaciones. 36 generaciones. Sí, 36 generaciones ya que se hicieron, ¿no? Entonces sí, son algunas generaciones por las cuales pasé. Las cosas que puedo platicar sobre algunas vivencias
son cosas que me llamaron mucha atención y que tienen que ver con la universidad. Yo llegué a la universidad y hasta el día de hoy estoy en la universidad, porque es la institución que me dio vida, si lo podemos ver de esa manera. En los 80s, cuando llegué, la universidad era una escuela, como la gente la estaba viendo como una escuela, no como una universidad, incluyendo los mismos maestros que trabajaban en la universidad. Y nadie se sentía contento de estar en la universidad. Toda la gente se quejaba de la universidad. Y inclusive mucha gente, la gente que llegué a conocer, me ofrecían, ¿qué es lo que estoy haciendo en la universidad? Y me decían, vete a TEC de Monterrey, vete a otra universidad, o vaya aquí, porque en la universidad no hay nada. Y eso me llamó mucha atención. Entonces dije, pues es una universidad, ¿qué hay de malo? Si estamos aquí, el propósito que tenemos es de formar la futura generación de México. Y si los alumnos vienen aquí, es porque encontraron algo para poder venir a esa universidad. Entonces, si nosotros nos decimos que tenemos que salir de aquí para allá a TEC de Monterrey, pues obviamente en aquel tiempo nada más eran las dos instituciones que se comparaban, ¿verdad? TEC de Monterrey y Chihuahua, y Universidad de Chihuahua. Entonces, la gente se dejaba ir por el TEC de Monterrey. Y la UASH simplemente está para abajo. Y mi interés, dije, la universidad es la universidad y yo voy a estar aquí en la universidad hasta el día de hoy. Sí, efectivamente fui a dar clases en el TEC de Monterrey, pero como de hobby, nada más fui a dar clases de inglés, porque manejaba inglés o manejo inglés, y me ofrecieron clases para dar cursos en la tarde, y fui a dar clases de inglés, pero siempre mi base estaba en la UASH, aquí en la Facultad de Zootecnia. Y eso es lo que me llamó mucha atención, de que la gente no sentía nada por o para la universidad en aquellos tiempos. Que bueno, hasta el día de hoy ya me estoy dando cuenta que la UASH ha llegado a formar y a tener ese papel que debe de tener lo que es una institución universitaria, de que la gente batalle para entrar, porque actualmente se pelea para entrar a la universidad. Qué bueno que finalmente la gente está sintiendo el orgullo de ser UASH, porque en los 80s y mediados de los 90 la universidad no rifaba, y eso me dolió mucho a mí, que viene de la misma gente de Chihuahua, de la misma gente de México, que no reconoció a la UASH. Y qué bueno, me da mucho gusto que la UASH llegó a ese punto de ganar, ¿sí? Y porque ese logro se hizo con los maestros que sí creyeron en la universidad, que llegaron en ese momento y llegaron a demostrar a los demás de que sí podemos hacer algo para la UASH, ¿sí? Y yo me siento orgulloso de eso, porque me quedé siempre en la UASH, en la Facultad de Zootecnia, para llegar a formar también parte de la carrera nueva que pusimos, que es la carrera de Ecología, ¿sí? Y que hoy en día la conocemos como Facultad de Zootecnia y Ecología. Y yo siempre he peleado para eso, ¿no? Entonces, es lo que le puedo contar de mi aportación hacia lograr la imagen por lo menos de nuestra facultad y sentir ese orgullo de la UASH. Debemos creer en la institución, o sea, la institución sí, claro, nos da, maestro, siempre hacemos una comparación, nuestra madre nos da vida a este mundo, nuestra madre. Claro. Pero la universidad también
se convierte en nuestra madre porque nos da vida profesional, nos da vida a un futuro. Claro. En ese sentido, compartimos contigo, maestro, ese respeto y ese profundo sentimiento de pertenencia y de trabajo por la institución. Yo creo que eso es algo que no debemos de perder de vista, ¿verdad, maestro? De hecho, un docente tiene el propósito que es de formación académicos de los muchachos que vienen y se ponen a su mano. Y ese propósito no nada más se queda en las aulas, ¿sí? En los salones de clases, se queda en todo, en tu comportamiento, tanto como humano, como docente, como académico, ¿sí? De hecho, el maestro tiene que ser imagen, ¿sí? De la institución, dentro y fuera, ¿sí? Y esa formación tiene que ser también ir de mano a mano con la productividad que ese maestro tiene que hacer para que esos muchachos lleguen a cumplir con sus sueños por entrar a la universidad. Entonces, en un maestro docente, aparte de ser docente, tiene que preocuparse de llegar con algún tipo de productividad, si es que su trayectoria le permite. Y yo creo sinceramente que todos tenemos esa posibilidad de dejar algún tipo de productividad, ¿sí? Tanto al alumno como a la institución, porque sí se requiere eso. Y esto demuestra el sentido de pertenencia a esta institución. La pregunta es, a un docente, a un investigador, ¿qué legado va a dejar? ¿Sí? ¿Qué va a dejar a la institución una vez que no estés? ¿Sí? Entonces, esa pregunta nos tenemos que hacer todos los docentes que estamos en la universidad. ¿Qué legado vamos a dejar a nuestra institución que nos dio tanto? ¿Sí? Porque de ahí, como tú acabas de decir, es como una madre, ¿sí? Que nos alimentó de su pecho. Entonces, ¿qué vamos a dejar a esa madre una vez que ya crezcamos, ¿no? Entonces, así yo lo veo. Sí, que es interesante hacer estas reflexiones, maestro, porque luego pensamos que la institución tiene que darnos exclusivamente. Y este asunto, pues a lo mejor resultará incómodo para algunos. Claro. Pero la cuestión aquí es que nuestro mismo lema nos lo obliga a luchar para lograr para dar. Pues sí. Realmente estamos obligados a dar, y a dar en medida y, como tú dices, en proporción de nuestras posibilidades, de lo que la vida nos da a través de nuestro desempeño profesional. Pero qué importante que podamos escuchar a través de la voz de un académico comprometido con su institución, maestro, y sobre todo también comprometido con el trabajo de generación de materiales que sirven, claro, para el estudio de esta disciplina que ha cobrado una relevancia fundamental, maestro. Claro. Oye, ya no podemos pensar realmente un mundo sin el estudio de este trabajo que tú has venido realizando junto con un grupo de académicos de la Facultad de Zootecnia y Ecología, en ese sentido. Maestro, hablas de la creación de la carrera de Ecología. Sí. Hoy en día este estudio es fundamental. Sí. No podemos concebir este mundo sin el estudio la carrera de Ecología llegó a llenar un espacio que estaba vacío. Y cuando consideramos cómo nosotros los humanos estamos utilizando, porque a nuestro antojo, ¿sí?, el mundo, y dejamos de afuera de que cuando hablamos del mundo o de la tierra, hay mucho más que humanos. Hay miles de especies de seres orgánicos iguales como nosotros, que comparten esa tierra con nosotros, ¿no? Y el humano se adueñó de la tierra y de todo lo que viene contenido, ¿no?
y ya no se preocupa por ninguna otra especie, sino que su especie nada más. Y todas nuestras actividades están encaminadas. Obviamente, tenemos que vivir. Eso no hay que perder de vista. Sin embargo, no tomamos en cuenta que las demás especies también tienen derecho de vivir igual con nosotros. Y hacemos miles de actividades simplemente y para poder vivir, y todas esas actividades tienen consecuencias fatales. Muchas de ellas tienen consecuencias fatales sobre esas especies, ¿no? Esos seres vivos. Y entonces la ecología es necesaria. Esa carrera es necesaria y la tuvimos que abrir para hacer ver, ¿sí?, a la comunidad de Chihuahua, por lo menos, de que hay más allá, ¿sí? Aparte del humano, hay otras cosas, los recursos naturales que estamos usando. Y tenemos que velar por esos recursos naturales, porque si no, el día que se terminan, también acaba el humano. Qué importante, maestro, son cosas tan sencillas Claro. en esta reflexión, pero qué difícil es el ser humano para entender que realmente vivimos en ecosistema y que las especies, nosotros necesitamos esas especies para poder Claro. subsistir como género humano, y no nos damos cuenta de ello. Vamos a un corte, regresamos a la segunda parte de esta entrevista con el doctor Tucha Lepke Kellen, maestro e investigador de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Regresamos en un momento con esta interesante entrevista. Bueno, pues ya estamos de regreso en su programa Los Fundadores, en esta entrevista que hoy, con motivo del 60º aniversario de la Universidad Autónoma de Chihuahua, estamos ofreciéndole a usted que amablemente nos sintoniza a través de las frecuencias universitarias. Se encuentra con nosotros el doctor Tucha Lepke Kellen, quien es catedrático e investigador de la Facultad de Zootecnia y Ecología, y precisamente antes de irnos a un corte abordábamos un tema que es de suma relevancia, y yo creo que es importante que un experto en esta área pues nos platique de una manera pues muy coloquial, muy sencilla, de la importancia y de la relevancia que tiene un tema como lo es la ecología y el cuidado del medio ambiente. Bueno, el maestro Tucha se ha distinguido por una serie de obras publicadas en estudio de las diferentes especies de cactáceas, de pinos, de encinos, que son originarios de estos territorios chihuahuenses, pero que desafortunadamente, bueno, pues a veces no les tenemos ese valor que representan para pues nuestra propia subsistencia. Maestro, Chihuahua en sus orígenes hay varias acepciones que se le atribuyen, como lugar donde se juntan los ríos. Hay una acepción por ahí que es de tierra de encinos, lugar de encinos. ¿De qué manera, maestro, ha venido influyendo el impacto del hombre sobre estas especies? ¿Qué es lo que ha encontrado en estas investigaciones y qué es lo que tenemos que hacer para que podamos seguir de alguna manera disfrutando? Porque yo creo que cuando usted tiene la oportunidad de viajar a las zonas serranas, realmente es un disfrute el poder tener contacto con la naturaleza y con estas especies, maestro. El estado de Chihuahua es un estado muy insólito en sí mismo. Una persona que vamos a decir que es de Yucatán y ve Chihuahua ve el mapa de Chihuahua, obviamente va a decir, no, pues es un desértico, es un lugar desierto completamente, y no va a sacar esa idea de su mente hasta el día que mete pie en el estado de Chihuahua. Y de hecho, en el mapa mundial, Chihuahua aparece en la franja de
los estados, de los países de la zona desértica. Entonces, cualquier persona que no es de Chihuahua, pues simplemente Chihuahua no hay nada. O sea, es un desierto. Aunque digamos desierto, el desierto es un ecosistema muy rico, biológicamente hablando. Entonces, regresando a Chihuahua, entonces Chihuahua, como dije, es un lugar insólito en que cuando mete pie a Chihuahua, obviamente te topa con 3 climas totalmente diferentes. El clima seco que está en las planicies, el clima templado en el macizo forestal y una pequeña área que tiene su clima tropical completamente, que son las barrancas. Entonces es un contraste bastante grato de que, caray, es un lugar tan bonito que en un momento dado se juntan todas esas cosas. La biología, vamos a encontrar 3 tipos de seres biológicos con requerimientos totalmente diferentes. Y vamos del este hasta el oeste, vamos a disfrutar primero de escenario tan bonito que vamos a encontrar en nuestro camino, porque vamos de los matorrales, pasamos por los pastizales y después subimos para encontrar los bosques de pino y encinos y después bajamos a los ¿cómo se llama? A las barrancas para encontrar los bosques tropicales, donde se dan los mangos, papayas, aguacate, la guayaba, ¿sí? Plátano, todos los frutos tropicales que nos venden aquí en las tiendas, ¿no? Y mucha gente que vive inclusive aquí en Chihuahua desconoce que esa riqueza que tiene Chihuahua. Entonces, cuando proyectamos esto al otro mundo que no conocemos, que nada más conocemos las plantas de utilidad, ¿no? Como acabo de decir, los pinos que nos dan las maderas, ¿sí? Para los muebles, las casas, los frutos tropicales que comemos. Hay otros seres vivos que conviven con nosotros, ¿no? Y como acabo de decir, el desierto biológicamente yo creo que es mucho más rico. O sea, hablando de las planicies de Chihuahua, la biología, el mundo biológico de las planicies es mucho más rico que ambos de los templados y tropicales, porque hasta hoy hemos más o menos balanceado cuál es el número de especies que encontramos en esos 3 ecosistemas así en general, ¿no? Entonces, la riqueza de Chihuahua, sin duda, es muy, muy grande y no hay que perder de vista en eso. Y el interés en sí de empezar a documentar esas riquezas, pues primero tiene un fin docente, porque uno lo hace para los estudiantes. Soy docente y necesito un material para que el muchacho aprenda mucho mejor. Y el otro es de hacer ver justamente esa riqueza que tiene Chihuahua. El primer libro, Gramíneas de Chihuahua. Las gramíneas son las bases de alimentación del ganado. Y Zootecnia necesita este documento para enseñar a los muchachos, los zootecnistas. De ahí nació la idea de publicar ese primer libro de Gramíneas de Chihuahua. El segundo, que es meramente también en ese ámbito, las cactáceas de Chihuahua. ¿Por qué cactáceas? Las cactáceas en sí son plantas consideradas patrimonio mundial, así como lo están oyendo. Hay entidades, organismos que se dedican a proteger esas plantas. Y todas las cactáceas, primero, ¿por qué son patrimonio mundial? Porque nada más se encuentran en el continente americano.
No se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Aquí son nativas, endémicas, como quien dice, de aquí de ese continente. Y como tal, y la importancia que el mundo los ha dado a esas plantas, llegan a ser, le están poniendo en un estado de peligro de extinción. Razón por la cual ese organismo tuvo que considerarlo como un patrimonio mundial. Y como tal, al momento de ponerle patrimonio mundial, quiere decir que hay que protegerla. Entonces, para poder protegerla, tenemos que conocerla. ¿Sí? Y en Chihuahua, pues por lo menos, nadie la conoce. Y nadie le interesa de conocerla. Simplemente para decirle, y eso lo comunico a la comunidad chihuahuense, tenemos una cactácea que es emblemática de la ciudad de Chihuahua. Es una planta que nada más crece aquí en Chihuahua. O sea, no en el estado, ni en el municipio, sino que en la ciudad de Chihuahua. Para que vean la importancia que tiene esa planta. Me emociono cuando hablo de eso. Porque es una cosa, o sea, es una cosa que no, para otra gente, es un orgullo de tener una planta que nada más crece alrededor de esta ciudad. Y tiene su nombre, Querifanta chihuahuensis. Y nada más la vamos a encontrar aquí. Entonces, caray, ¿qué más podemos pedir? ¿Sí? Si queremos compartir, como quien dice, nuestra vida con otros seres vivos. Es una planta emblemática de Chihuahua. ¿Y su nombre común, maestro? Todavía no hay nombre común. ¿Sí? No hay nombre común. Como dije, mucha gente no conoce las cactáceas. Cuando la ve, pues es una, pues quién sabe. Muchas veces le llaman huevo de toro, pues no es huevo de toro, porque el huevo de toro es una cosa diferente, que tiene una distribución más amplia. Pero esa querifanta, ¿sí? La estamos estudiando ahorita, para poder mandarle a la Semarnat, para que la pongan en la lista de las plantas en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque el desarrollo de Chihuahua está afectando, o sea, hablando de la ciudad de Chihuahua, el desarrollo habitacional de Chihuahua está afectando el hábitat de esa planta. ¿Sí? Ahorita agarramos la alumna que está haciendo ese trabajo, agarró el plano de desarrollo futuro y todos los puntos en los cuales crece esa planta están afectados por esa planta, por ese desarrollo, el plan catastral nuevo que está expandiéndose para la ciudad, ¿verdad? Entonces, es una cosa que, es un ejemplo nada más para decirle es dónde está la importancia. Esas plantas son tan importantes que Japón publicó un libro de cactáceas. ¿Cómo le hizo? Comprando en contrabanda todas las especies de cactáceas que se encuentran en Américas. En Japón encontramos plantas que no se encuentran aquí en el continente, porque las saquearon, porque la gente quiere vendérsela a los japoneses. Tenemos jardines muy grandes de cactáceas en Japón, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, ¿sí? Cuando ahí no son nativos. No son nativos. El único jardín grande de cactáceas que podemos tener es en la UNAM, en el Instituto de Biología. Es el único que tenemos aquí en México. ¿Y qué nos obliga esto, maestro? Empezar a planear reservas naturales que permitan que se conserven este patrimonio. Que se conserven ese patrimonio, obviamente. ¿Y qué quiere decir? Primero, tenemos que aprender, tenemos que empezar a prohibir usos de esas plantas, porque las cactáceas
son plantas muy usadas. Aunque no la conozcan, pero cuando van al campo y ven esa plantita, porque son saqueadas por sus flores. Son las plantas que tienen las flores más bonitas. Unas flores, colores grandiosos. Impresionantes. Impresionantes. Que no se igualan, maestro, con nada. Sí, no se iguala con nada. Entonces, una persona, una mujer, bueno, no tanto los hombres, ¿no? Pero una mujer que pasa por el campo, encuentra una planta de ese tipo y ve esa flor, ¿qué es eso? Lo primero que hace es de sacarlo y venirla a plantar en su casa, ¿no? Y ese es el problema, el riesgo que ocurre en esas plantas, de que la gente, al verla en el campo, la saquean para poder traerla a su casa. Y estamos perdiendo eso. Entonces, primero, tenemos que hacer conciencia de eso, razón por la cual se publica ese libro, para poder tener primero, ¿cuáles son las especies que tenemos aquí en Chihuahua? ¿Sí? Y segundo, para hacer conciencia, ¿sí? A la gente y sobre todo a las autoridades pertinentes, para que ya hagan ver a la gente de la importancia de esas plantas. Porque existe una norma mexicana, ¿sí? La norma 059, que se trata de todas aquellas especies, como las cactáceas, tanto plantas como animales que están en peligro de extinción. Y aquí en Chihuahua tenemos 20 especies que ya se encuentran en esa norma, ¿sí? Pero nadie las conoce. Entonces, como quien dice, una persona puede ir al campo o que en un momento dado que están haciendo una actividad, un desarrollo industrial, se encuentra esa planta ahí, pues simplemente la pasa encima. Y quizá podría ser la última, el último individuo de esa planta, ¿no? Y la exterminamos. Eso es lo que hacemos. O sea, que quería hacerle decir que el hombre no se preocupa por las demás especies, simplemente se preocupa por sí mismo. ¿Sí? Y el siguiente documento que estamos haciendo, que va a salir probablemente el año que entra, es sobre los pinos y encinos de Chihuahua. Ustedes mismos conocen la importancia de los pinos y encinos. Esta casa aquí, donde estamos viendo muchas partes de madera. ¿De dónde viene esa madera? ¿Sí? De la cosecha directa de los bosques de Chihuahua. Y los bosques de Chihuahua han sido nobles, porque nos siguen produciendo. A pesar de lo excesivo, de la cosecha excesiva que hemos sacado de ellos, ¿no? Sin embargo, no existe ningún documento en sí que nos dice cuáles son las especies de pinos que tenemos, cuáles son las especies de encinos que tenemos, ¿sí? Y nada más nos seguimos cosechando, y algún día vamos a acabar con ellos. Y la cosecha, si hablamos de cosecha forestal en sí, está más encaminada sobre los pinos, ¿sí? Ok, está bien. Sin embargo, el encino está golpeteado. Hay un uso excesivo de encino. Primero, por la madera en sí para hacer muebles. Pero ahora no hay casi nada de encino. Cuando va uno a los bosques, a la sierra, es muy raro encontrar encinos con fustes adecuados para poder cortar, porque todos han sido cortados prácticamente. Entonces, pero los que existen, muchos de los que ya entran en la producción de carbono. Entonces, hay mucha gente que cosecha encinos para carbono. Y segundo, para la leña. Toda la leña que usamos, pues, sobre todo en el invierno, quizá vamos a decir, ok, la gente de Chihuahua dice, no usamos mucha leña, porque nos calentamos con el gas. Pero ahora sí, vayan a todas las comunidades de la sierra, de las comunidades pequeñas, ¿con qué se calientan? ¿Sí? Todavía no tiene un sistema de gas que le permite calentarse en la sierra. Todos se calientan con los encinos. Entonces hay una cosecha excesiva
de encinos. Y no les voy a contar mentira, pueden ir a un pueblo de cualquier pueblo de la sierra y pueden caminar 5 kilómetros alrededor, no van a encontrar plantas de encinos. Tan sencillo como eso. O sea, cada año se va aumentando ese círculo, ¿sí? Entonces, ¿a dónde llega? ¿A dónde vamos? ¿Sí? ¿Cuánto necesita de tiempo, maestro, un encino? Pues usted dice, hay encinos que ya no se utilizan para la industria de fabricación de muebles porque ya se talaron. Un encino para obtener un fuste de determinado tamaño para utilizarlo, ¿cuántos años necesita? Aproximadamente. No soy un forestal, Sin embargo, lo puedes decir que los encinos son de crecimiento muy lento. No son como los pinos que pueden darte un fuste de 30 centímetros en 70, 80 años. ¿Sí? Esto es el fuste, ese 30 centímetros de encino te llevará probablemente unos 120 a 150 años. Porque tienen un crecimiento demasiado lento, mucho más lento que los pinos, ¿sí? Entonces, como tal, la cosecha que nosotros estamos sacando de esos árboles, pues obviamente estamos exterminando, como quien dice, esas especies, ¿no? Porque ¿sí? No hay programas para... No, bueno, entonces, ¿verdad? Hablando de eso, existen programas a nivel nacional, porque cada rato salen programas de reforestación. Pero gran parte de esos programas de reforestación van dirigidos a los pinos, ¿sí? Porque de ahí sacamos la madera comercial. Entonces, la gente masivamente van y plantan pinos. ¿Y los encinos? Nadie se preocupa por los encinos para poder regenerarlo. Eso es uno. Segundo, no sé si han ido a las sierras. La sierra está invadido por nuestra actividad otra vez, o sea, por nuestros ganados, ganado doméstico. Y como tal, ese ganado está pastando de forma libre. No hay ninguna, a la excepción de los ranchos privados, todos los ejidos, sus ganados andan, como dicen, pastoreo continuo, libremente en los campos. O sea, entonces si hablamos de los bosques, pues obviamente hay algunas gramíneas que crecen, ¿no? Pues que la vaca consume principalmente eso, ¿no? Sin embargo, cuando no hay gramínea, ¿qué consume? Cualquier arbusto que crece. Eso incluyendo a un rebrote de un encino. Así de tan sencillo. Los animales no dejan que los encinos se rebrotan. Producen los encinos, los árboles grandes producen muchas bellotas, pero no pueden regenerarse porque los animales se mantienen ahí comiéndolos. Entonces, ¿qué quiere decir? Para poder hacer un programa de reforestación de encinos, tenemos que ver también un programa de protección. El área que vamos a resembrar, tenemos que protegerlo del ganado. Entonces, esto yo creo que es la razón por la cual no se hace un programa de reforestación de los encinos y como tal, estamos perdiendo los encinos. Sí, la Chihuahua es tierra de encino. La ciudad de Chihuahua es tierra de encino. El río Chuvisca, ¿sí? La prueba está acá en Vallecillo. Pueden ir a Vallecillo y todavía hay unos encinos ahí. Bueno, Chuvisca en su transcurso estaba lleno de encinos y de álamos, ¿sí? Es tierra de encinos. Sin embargo, porque no tenemos encinos y la gente hoy en día olvida de que hubo encinos en ese lugar donde estamos viviendo y piensa que no, nunca ha habido encinos, no, Chihuahua es tierra de encinos y sí es cierto, ¿sí? Entonces, ¿y por qué se fueron? Los acabamos, uso excesivo.
por toda la utilidad que le estamos dando. Pero no nos preocupamos de reponerlo. Está bien que plantamos encinos en la ciudad, ¿verdad? Sí. Pero en el campo que le necesitamos, ese es donde tenemos que tenerlo, ¿no? Entonces, ahorita, y déjame agregar eso, los encinos y los pinos han formado una asociación ecológica muy cerrada. ¿Qué quiere decir? Estos dos grupos de plantas han evolucionado juntos por mucho tiempo y se benefician mutuamente. El encino, con sus hojas anchas, desecha esas hojas que va a la tierra, se incorpora, forma la materia orgánica, ¿sí?, que detiene el suelo para que el pino pueda aprovechar de la humedad para poder crecer. Entonces, al cosechar todos los encinos, pues los suelos de la tierra de la sierra son muy delgados. Entonces, ¿dónde vamos a tener materia orgánica para detener el polvo o toda ¿cómo se llama?, la desintegración de las piedras para que se forme un suelo? Entonces, corremos ese riesgo de que en un futuro dado los pinos también se van. Entonces, es una relación ecológica, mutua, muy cerrada, que tenemos que tomar en cuenta. Pero, otra vez, como estoy diciendo, no estamos considerando eso. Entonces, esa es la razón por la cual se está elaborando ese libro, que primero, ahorita estamos a la fase final de la investigación, y para poder dejar ver a la gente cuáles son las especies que tenemos actualmente y qué es lo que tenemos que hacer para poder protegerlas. ¿Sí? Esa es la intención. Pero también del otro lado, como un documento para que el alumno pueda conocer mejor sus ecosistemas, ¿no? Qué interesante reflexión, maestro, en este marco del 60º aniversario de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de poder conocer el punto de vista y sobre todo estas precisiones que nos haces sobre la importancia del cuidado de nuestras especies, del cuidado del medio ambiente. Qué relevante poder compartir con nuestro auditorio precisamente estas reflexiones que vienen a hacer un punto, maestro, de generar conciencia en la ciudadanía y en nuestras autoridades de que es importante detenernos y de comenzar a hacer las cosas bien. Cuidar eso, sí. Yo creo que esa es la más grande contribución que puede tener en este caso un investigador, ¿no, maestro? Yo creo que ya tenemos documentos de los cuales el tomador de decisión puede basarse para poder empezar a tomar decisiones pertinentes. ¿Sí? Yo digo pertinentes porque es necesario para que la gente llegue a entender y así podemos conservar para las generaciones futuras. Porque como quien dice, yo estoy usando o pidiendo prestado a lo que al futuro de mis hijos, ¿no? Entonces, y si lo estoy usando, pues tengo que usar de tal manera que le tengo que dejar algo. ¿Sí? Estamos usando los recursos naturales como si nosotros fuéramos los últimos. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿por qué estamos produciendo hijos? ¿Sí? ¿No vamos a ser los últimos? Si no les vamos a dejar nada, maestro. Obviamente, porque quizá ellos van a ser los últimos, porque no les vamos a dejar nada. ¿Sí? Entonces, ese es el dilema que tenemos actualmente el humano, la especie actual que está ocupando la Tierra en ese momento. Y entonces, yo creo que para hacer las cosas bien, nada más para mí es falta de voluntad política de hacerla, simplemente, porque sí podemos hacer muchas cosas buenas en pro de la ecología, en pro de los recursos naturales y en pro del medio ambiente. Es que si no, luego vamos a llegar a esos
ejemplos que se dan en las series de ficción, maestro, donde andamos protegiendo una planta porque es la última de la especie. Claro. ¿Qué pensamos? ¿Qué esperamos para actuar y para cambiar esta realidad, verdad, que estamos viviendo? De hecho, es un poquito ficticio también las películas esas, ¿no? Porque sí, lo que están enseñando es la última planta. Pues no creo que, si eso fuera la última planta, el humano ya no existiría. No existiría. No, pues ya es muy... O sea, nuestra vida depende de las plantas. ¿Sí? ¿Quién está filtrando el aire? Nosotros, ¿no? Todos los dióxidos de carbono que mandamos a la atmósfera, ¿quién lo filtra? Hacen precisamente que podamos respirar. ¿De dónde viene el oxígeno? ¿Sí? Entonces, es una manera de hacerlo ver, ¿no? Sin embargo, ya llegando a ese estado, el hombre ya no estaría. ¿Sí? Entonces, pues es una cosa, sí es cierto, se hace reflexionar sobre eso. Sin embargo, es una situación en que es muy bonito de verlo. La gente lo disfruta, pero nadie después sale de ahí, nadie piensa, pues sí, a mí no me va a tocar. ¿Estamos a tiempo todavía, maestro? Claro, estamos a tiempo. Estamos muy a tiempo. Como dije, falta de voluntad política de hacer las cosas. ¿Sí? Porque el hombre común desconoce muchas de esas cosas. Sí. Sin embargo, hay gente capacitada y con puestos adecuados para poder tomar decisiones. Y tomar decisiones que nos permiten de encontrar alternativa. ¿Sí? Y, o sea, en el sentido de que no vamos a dejar de vivir. Sin embargo, tenemos que encontrar otra manera mucho más amigable de vivir con la naturaleza. ¿Sí? Entonces, estamos muy a tiempo. Maestro, ya estamos en la recta final de esta interesante entrevista y le agradecemos precisamente pues esa gran contribución que ha hecho usted junto con otros expertos en la materia, que realmente nos abren los ojos y nos permiten visualizar muchas cuestiones que como ciudadanos comunes y corrientes desconocemos. Y yo creo que es importante la contribución, importantísima la contribución que ustedes hacen. Yo, maestro, en esta recta final yo le preguntaría al maestro, después de todo este tiempo vivido aquí en Chihuahua y en la Universidad Autónoma de Chihuahua, al llegar a nuestra institución en este tiempo tan trascendental de cumplir 60 años, yo le pediría a usted si pudiéramos hacer un pequeño recuento y del sentimiento que el maestro Tucha Leuquén tiene a la institución. Hace un momento no lo comentó, pero sí me gustaría cerrar de esta manera. ¿Cómo ha transcurrido la vida, el tiempo, en estos 30 años, un poquito más de la mitad de vida de la institución, para el maestro y para la persona? Yo me siento muy satisfecho de estar aquí en esa universidad, en esa institución, que como dije antes, que me ha dado todo. Y como tal, agradezco de todo corazón, ¿sí?, a la universidad, ¿sí?, de brindarme esta oportunidad de ser lo que soy en términos de humano y en términos de académico. He logrado, y todavía pues yo creo que el tiempo me permite, seguiré haciéndolo, ¿no? He logrado lo que he buscado, ¿sí? Y en términos de docencia, yo creo que no he defraudado a mis alumnos, porque me siento muy orgulloso de decirlo, porque prácticamente todos los exalumnos que me topo en la calle, pues me saludan con un entusiasmo. Entonces digo, bueno, creo que hice algo bueno con esos chavos, ¿no? Sí. Y como docente, pues sobre todo investigador, pues sí, he logrado perfilarme
y entre no los grandes quizá, pero entre los más reconocidos de Chihuahua en términos de publicación, que me llevan a ese nivel, ¿verdad? Aquel día que estuvimos en la celebración del Día del Autor, pues ser un extranjero y pertenecer a ese grupo, la verdad sí me siento más que entusiasta, ¿sí? Y eso le debo a la universidad, ¿verdad? Que me dio esa oportunidad. Y para hacerle las cosas, no olvidarlo, pues a mi familia, a todos los amigos, ¿sí? Y compañeros docentes también que compartieron ese tiempo conmigo, ¿no? Entonces, no estoy viviendo solo, el logro no se debe nada más a mí solo, sino a los demás también, con los cuales compartimos mucho tiempo en el campo, ¿sí? En momentos que podemos decir peligro, de que compartimos los mismos platos con los sicarios, por ejemplo, en el tiempo de la guerra al narco, ¿no? En donde en un restaurante ahí nos encontramos todos los sicarios con nosotros juntos, ¿no? Y ahí comimos como humanos, tranquilo, y pues aquí estamos para contarlo, ¿no? Claro. Sí, entonces sí, y eso lo hacemos con la voluntad de dejar algo para los alumnos y para la comunidad de Chihuahua. Un agradecimiento, maestro, porque bueno, usted, en todas estas experiencias que nos ha contado, nos damos cuenta que usted es, sí, ciertamente, ¿verdad? Podría considerarse extranjero, pero creo que tiene en su corazón grabado el espíritu de un gran chihuahuense que se compromete con esta tierra, cosa que muchos de nosotros deberíamos también de asimilar y de trabajar por ello. Y en este programa pues hacemos ese reconocimiento, maestro, por ese gran espíritu que usted ha mostrado para plasmar en sus obras esa conciencia que debemos de tener los chihuahuenses de amor a nuestra tierra. Porque no cualquiera deja las comodidades que le brinda pues ser docente universitario, claro, para irse a la barranca, para irse a la sierra, con esos climas tan extremos, maestro, claro, y hacerlo, y sobre todo ya presentarlo en un documento de gran calidad que nos permite pues conocer realmente, conocer la realidad. Mi viaje a las barrancas me hizo valorar más todavía la vida, porque me topé con una persona sencilla, un tarahumar que se llama Juan, y le estoy hablando de 98. Fuimos a la barranca en Batopilas. Hay un pueblo que se llama Satebó, y a como 2 kilómetros de Satebó pusimos nuestro campamento, nada más aquí en la intemperie, ¿verdad? Entonces, pero no nos dimos cuenta de que hay un cerro ahí, hay una cueva. No sabíamos que había gente que vivía allí. Y llegamos en la noche y de repente llegó un tarahumar, y él habla muy bien el español. Y esa cosa que le voy a contar, lo cuento a los alumnos para que se den cuenta de en qué momento, cuáles son los valores que uno tiene que tener. Entonces salió sacando la plática con Juan, y Juan tiene 2 hijos y con su esposa Lupita, y me preguntó, ahí en la plática me preguntó, oye Tusha, ¿cuántas casas tiene? Y pues yo apenas tengo una. Sí. Órale. Y le pregunté, ¿y usted? Yo tengo 2. ¿Y dónde están las 2 casas? Me dijo, mira, esta que tú estás viendo ahí, esa es mi casa de invierno. O sea, me está enseñando la cueva. ¿Sí? Es mi casa de invierno. Y tengo una igual a los 2000 metros. Es mi casa de verano. ¿De verdad? Sí.
Y yo nada más le pregunté, esa casa, ¿cómo la deja? Porque si pasa 6 meses aquí, no le pasa nada allá arriba. No, aquí mi casa la cierro, pongo toda la gente sabe que es mi casa y va a quedarse así 6 meses. Y cuando termino aquí el invierno, me subo allá, abro mi casa y ahí es donde vivimos. Y aquí abajo la voy a dejar cerrada. ¿Qué más puede decir uno de eso? Cuando una persona está hablando de 2 cuevas, ¿sí? Y que de una manera tan orgullosa, ¿sí? Hablar de sus 2 casas. Y nosotros nos quejamos porque no tenemos, nuestro celular dejó de funcionar. Simplemente. Porque no podemos mandar un mensaje o chatear con un amigo. Porque dejó de funcionar y levantamos una guerra dentro de la familia, ¿no? Cuando las cosas tan básicas como eso, ¿sí? Que necesaria y esa persona está viviendo, no se preocupa de nada. Y nosotros nos preocupamos por todo. Y eso lo cuento a mis alumnos siempre. ¿Sí? Cuando vienen a clase, vienen con cara de que no quieren estudiar. Simplemente, ¿de qué se quejan? Ustedes tienen todo. Y no valoramos eso. Una gran lección de vida, maestro, la Sí. que Juan nos Sí. da a través de esta historia que usted Sí. nos describe. Sí. De esa tierra tan bonita, de las grandes cactáceas, maestro. Sí. Una tierra de batopilas. Ah, sí, Una también. tierra ¿no? Pues, enorme, ahí, sí. impresionante en sus paisajes Sí. y en su vegetación, maestro, y en sus hábitats naturales, ¿verdad? Las barrancas son también sitios bastante interesantes. Y yo creo que no podemos, o sea, son de los lugares que podemos desarrollar obras turísticas y no le vamos a pedir a nadie. ¿Sí? Que ir al Gran Cañón. Hay que ir al Gran Cañón de Arizona. El Gran Cañón de Arizona, solo el cañón de Urique es 4 veces más grande que el cañón del como le llaman Gran Cañón en Arizona, ¿no? Pero mucha gente desconoce, ¿sí? El cañón de Urique. Muy ¿sí? bien. Y son cosas fabulosas, ¿no? Fabulosas y extraordinarias, maestro. Extraordinarias En Chihuahua. que Chihuahua tiene. Bueno, pues ya escuchó usted este testimonio de vida del maestro Tucha Lebgué Kellen, catedrático e investigador de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, a quien agradecemos infinitamente el haber aceptado esta invitación para que este programa, Los Fundadores, tenga una entrevista exitosa y de gran calidad que se suma a todas las entrevistas que hemos venido realizando a lo largo de este año. Gracias, maestro, por su apoyo, por su participación y sobre todo por su confianza para participarnos de estas experiencias de vida. Gracias, maestro. Gracias a ustedes por la invitación y por darme la oportunidad de compartir esas reflexiones con la comunidad de Chihuahua y la comunidad universitaria. Gracias. Bueno, lo esperamos el próximo lunes. Recuerde que tenemos una cita a las 10 de la mañana por Radio Universidad en sus 2 frecuencias, 105.3 de FM y 1310 de amplitud modulada. Busque la entrevista en YouTube a través del canal Watch Video, ahí podrá usted disponer de estos valiosísimos materiales donde los universitarios de viva voz dan a conocer su testimonio de vida en nuestra gran universidad, la Universidad Autónoma de Chihuahua. Que tenga usted muy buen día.